el perfil tanto académico como profesional de las dos invitadas del día de hoy. Vamos a iniciar con la licenciada Mayra Zuleika Cabral Berrea. Es licenciada en Derecho, egresada summa cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con posgrado en entornos virtuales del aprendizaje por Virtual Educa, maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana UNIBE, máster universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos y doctorado por la Universidad del Alcalá de Henares, España. Laboró como abogada ayudante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el programa de pasantías y visitas profesionales y como encargada de incidencia del programa Ciudadanía Activa de las Mujeres en la colectiva Mujer y Salud. Actualmente es coordinadora de la cátedra UAS UNESCO, Cultura de Paz, Derechos Humanos y Democracia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Escuela Nacional de la Judicatura y de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por otra parte, la licenciada Marisol García Oscar es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con maestría en Enseñanza Superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también. Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la UAS. Egresada del programa de formación de aspirantes a defensor público impartido por la Escuela Nacional de la Judicatura. Es, como bien dije, ex defensora pública con experiencia de más de 6 años. Ha laborado en el Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Distrito Judicial de Salcedo y en el Distrito Judicial de Espaillat. También en los años en esta institución fue defensora pública interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es docente del programa de maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, Recinto Santiago de los Caballeros. Es docente del programa de maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, Recinto Santiago. Es docente del programa de diplomado en Derecho Constitucional, coordinado por el Tribunal Constitucional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del recinto de Puerto Plata. Es docente del área de Derecho Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura. Asesora metodológica de los programas de posgrado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Docente de la carrera de Derecho de la Universidad Pedro Enríquez y Carvajal, UFEC, en el recinto de Moca. Ya entonces cedemos este espacio a nuestras muy distinguidas y queridas invitadas de este día, la licenciada Mayra Cabral y Marisol García Oscar. Este espacio es de ustedes. Gracias a Pamela y a Chesney y al CEGIS y todo el equipo que lo compone por tan honorable invitación. Y me siento realmente muy distinguida en la noche de hoy con tantas personas que veo conectadas en este interesante encuentro en el cual esperamos que todos aprendamos unos de otros. En la noche de hoy vamos a conversar lo que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo funciona, cuál es el mecanismo para acceder a estos tribunales internacionales y a estos mecanismos de protección de derechos humanos. Ya en una segunda etapa, pues, estaríamos viendo algunas decisiones de carácter relevante que tienen que ver con colectivos vulnerables, tanto de privados de libertad, pues, como de otros colectivos que la doctora Mayra y una servidora en el día de mañana, pues, estaremos compartiendo con todos ustedes y que esperamos que sea de su agrado. Entonces, ya para entrar en materia, debo decirles que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tiene su origen en el desarrollo y con el surgimiento de la Organización de los Estados Americanos por los años 1949.
Esta promulgación se produce con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Ciudadano en el año 1948. Ya por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a consecuencia de todas las atrocidades que se cometieron en esta época, pues se desarrolla una tendencia de materializar en las cartas constitucionales el carácter de interés de proteger los derechos fundamentales de las personas. Ya en lo adelante se producen varias conferencias internacionales en las cuales pues se adoptan importantes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, ya que la Declaración Americana pues estaba concebida como un sistema inicial de protección de que los estados americanos consideraran adecuados en su momento, pero que posteriormente, con las limitaciones que tenía, básicamente por carecer de vinculatoriedad para los estados, pues se promueve un instrumento más completo. Entonces ahí es que surge la instrumentación de lo que todos conocemos como Convención Americana de los Derechos Humanos. En esta Carta de Derechos, pues se consignan los dos órganos que protegen los derechos fundamentales, como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y es básicamente lo que conocemos o lo que se escucha a veces decir como Bill of Rights. Entonces, ya para la evolución y el desarrollo normativo e institucional de este sistema interamericano de protección a derechos humanos, puede clasificarse en 5 etapas básicas. Lo primero es el antecedente, que fue marcado por una mezcla de instrumentos jurídicos variables que consistían en las convenciones y las resoluciones hacia determinadas situaciones o categorías de derechos. La segunda consiste en formar el sistema interamericano de protección, pues que se caracterizó por un rol protagónico de la Comisión Interamericana, básicamente, y la gradual expansión de sus facultades. En una tercera etapa podemos establecer la institucionalización convencional del sistema, lo que evoluciona a partir de la entrada en vigencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En una cuarta etapa, establecemos el sistema de protección, el cual se consolida por los años 80 mediante la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y con la adopción de los 2 protocolos adicionales a la Convención que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales en 1988, así como también el instrumento sobre la abolición de la pena de muerte en el año 1990, así como también otros instrumentos que revisten un carácter relevante. Ya por último, la etapa número 5 consistió en el perfeccionamiento del mecanismo de protección de la Convención Americana a inicios del siglo XXI, y esto se reflejó en los cambios recientes y significativos introducidos en sus reglamentos tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana. Los estados que fundaron la Organización de los Estados Americanos en el año 1948 fueron 21. Actualmente cuenta con 35 países miembros y
hay 22 países que han ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya que Trinidad y Tobago y Venezuela denunciaron la convención. Dentro de las medidas adoptadas por los órganos de este sistema, estas son aplicables solamente a los estados partes, a diferencia del sistema europeo. Algunos estados, como Estados Unidos y Canadá, han hecho reserva en cuanto a la competencia contenciosa de la Corte, que ahorita Mayra les va a explicar lo que tiene que ver con las diferentes competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que podamos ir entendiendo un poquito. A veces quizá nos preguntamos por qué esta decisión no tiene vinculación para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ya cuando veamos estas competencias de la Corte Interamericana, pues vamos a ir comprendiendo un poquito cuál es el motivo por el cual no aplican estas determinadas jurisprudencias. Yo entiendo que es muy importante, como decía Chesnel al inicio del conversatorio, que se hayan motivado en solicitar este tipo de talleres porque enriquecen el debate jurídico y no solamente enriquecen este debate jurídico, sino que promueven los mecanismos de acceso para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Y saludo el interés de este grupo, en realidad, de motivarse en conocer cómo funciona este mecanismo. Entonces, ya entrando en materia, tenemos aquí lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el paso inicial que se da para poder acceder a estos mecanismos de protección. Esta comisión es un órgano autónomo de la Convención Americana y de la OEA, la cual tiene su sede en Washington, D.C., y es uno de los dos órganos del sistema responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos en conjunto con la Corte Interamericana, como les decía hace un momento. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica y la comisión, como les digo, opera en Washington, D.C. Los antecedentes históricos de la comisión se remontan, como les explicaba hace un momentito, en el año 1948, cuando la OEA dispone en su artículo 106 la creación de una comisión que tenga función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y como función principal, promover la observancia y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Esta comisión se crea formalmente en el año 1959 en Santiago de Chile, cuando se aprueba la resolución número 7 en la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que crea de manera formal la comisión. Y esta celebra su primer periodo de sesiones en 1960, en el año que la OEA aprueba los estatutos de dicha comisión. Entonces, la competencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos trata sobre las investigaciones de denuncia contra los Estados miembros. Además de ello, tiene como competencia emitir informes de monitoreo sobre las violaciones que se producen de derechos humanos en los países miembros, a través de las llamadas visitas in loco e in situ y otros mecanismos cuando han formulado recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas progresivas en favor de la protección de los derechos humanos en el marco de sus leyes internas y las constituciones.
De igual manera, este órgano es competente para conocer sobre los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención. Así tiene como atribución atender consultas que a través de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos le formulen los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con derechos humanos. La competencia de la Comisión está consignada a partir del artículo 44 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y está compuesta por 7 miembros. Estos actúan de manera independiente sin representar a ningún país en particular. Y el requisito para ser parte es tener alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. La Asamblea de la OEA es el organismo que se encarga de la elección de estos miembros y su periodo de duración es de 4 años, con la oportunidad de ser reelectos por una sola vez. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se tramitan los casos, cómo se tramitan las peticiones que se realizan a través de la comisión. Esta comisión actúa como un órgano de control de un Estado sobre la presunta vulneración de derechos consignados en la Convención y examina la situación general o específica de los derechos humanos en un territorio determinado de un Estado. Entonces, cuando se hace el levantamiento de esta situación, pues esta comisión elabora un informe sobre la situación, conoce las denuncias individuales y en caso de emitir un informe de admisibilidad para someter el caso ante la jurisdicción de la Corte, únicamente lo hace contra aquellos estados que han aceptado la competencia contenciosa, como les explicaba hace un momentito. Entonces, en primer orden, inmediatamente la comisión recibe una denuncia que puede ser a través de grupos activistas de derechos humanos o de manera individual a través de la Secretaría de la Comisión. Y se hace un trámite inicial y procedimiento de admisibilidad. Luego se tramita el fondo y la decisión sobre el fondo en caso de que no se realice alguna solución amistosa al conflicto entre el Estado y las víctimas o la víctima. Y luego entonces, como tercera etapa, se realiza un eventual sometimiento ante la Corte Interamericana. Hay una figura denominada medidas cautelares que se encuentra en el artículo 25 del reglamento de la comisión y esta está determinada básicamente en razón de la gravedad y de la urgencia que tenga o que amerite la protección de un derecho o de varios derechos humanos de una persona. Entonces, esto de medidas cautelares se persigue para prevenir daños irreparables a las personas que tengan conexión con una petición. Estas medidas están respaldadas básicamente en el artículo 63.3 para la Corte y, como les decía, el 25 para la Comisión. Pero básicamente esta figura se utiliza más en la etapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para prevenir alguna situación de riesgo que conlleve a situaciones catastróficas en contra de las partes envueltas en la solicitud. Entonces, estas solicitudes de medidas provisionales, la comisión
ya en una situación extrema, cuando se haga necesario, puede tomar la posición de beneficiar a sus representantes cuando el Estado no haya implementado estas medidas o cuando se vislumbre un peligro inminente que pueda desencadenar en la no efectividad del funcionamiento del órgano y en un perjuicio para la víctima o las víctimas. La comisión tiene algunos criterios para aplicar solicitudes de medidas cautelares o para admitir básicamente estas solicitudes. Y en primer orden está la gravedad de la situación. En segundo orden, la urgencia. Y en tercer orden, el daño irreparable. Esto básicamente son como los elementos constitutivos para que pueda admitirse una solución de medida cautelar, una solicitud, perdón, de medida cautelar a favor de una persona. Entonces, esta solicitud pues debe contener los datos de la persona, la descripción cronológica de la situación y el sustento. Y por último, la descripción de las medidas que está solicitando. Dentro de los requisitos de petición individual, para que esto proceda, se requieren 3 requisitos. Lo primero es ser Estado parte de la convención, porque de lo contrario, pues no puede tener acceso a este mecanismo. En segundo orden, haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Y en tercer orden, que el Estado haya denunciado, también haya aceptado la competencia de la Comisión. Estas condiciones son revisadas por la Secretaría de conformidad con el artículo 28 del reglamento de la Comisión, en la cual se valida la procedencia o no de la tramitación. Y esta tramitación está sujeta a varias etapas. En primer orden, la admisibilidad con cumplimiento de forma y de fondo, que es lo mismo que se hace cuando uno básicamente deposita una instancia en la cual todos los órganos jurisdiccionales pues examinan los aspectos de admisibilidad. Lo segundo es para que la comisión pueda abrir una investigación en contra de un Estado, debe de existir una constancia de que se han agotado todos los recursos internos. Es decir, que una persona que toque las puertas de la comisión con fines de escalar estos órganos a nivel ya contencioso para proteger sus derechos humanos, pues debe demostrar que ha realizado todas las diligencias del lugar internas, es decir, en el país. Ha agotado todas las vías y no ha obtenido una respuesta para poder examinarse esta parte del aspecto de admisibilidad de una petición ante la comisión. De igual manera, debe presentarse la ausencia de una litis pendencia y la competencia en razón de la materia, como les explicaba hace un momentito. Y la competencia en razón del tiempo y del espacio. Entonces, luego de que la comisión recibe esa petición de una víctima, se realiza esta declaración de admisibilidad sobre el fondo de la solicitud. Este procedimiento sobre el fondo inicia con el registro y la apertura del caso por medio de un informe de admisibilidad. Este informe es público y debe de incluirse en el informe anual de la comisión. Los que siguen las redes sociales de la comisión pueden observar
cuando se publican los informes de admisibilidad sobre la denuncia de un determinado caso. Esto es público para todo el que quiera tener acceso a esta información. Y la comisión fija un plazo de 2 meses para que los peticionarios lleven a cabo las observaciones adicionales sobre el fondo del caso. Luego de esto, la comisión envía las observaciones al Estado a los fines de que presenten sus alegatos dentro del plazo de 2 meses. Y estas observaciones por parte del Estado deben de ser remitidas luego al peticionario para garantizar la oportunidad de presentar sus nuevas observaciones. Esto se realiza con el mismo procedimiento inicial y es básicamente para garantizar y preservar el derecho de defensa de ambas partes. En esta etapa, por lo general, se lleva a cabo una audiencia. En esta audiencia, las partes presentan alegatos, testigos, peritos y pueden ofrecer cualquier medio de prueba en su defensa. Si es necesario, en caso de que el Estado, con la anuencia del Estado, la comisión puede realizar una visita in situ o in loco. Esto quiere decir que luego de que realizan la comisión el examen de admisibilidad, ya se producen estos aspectos de examen relativos al fondo, donde se fijan estos plazos, y se celebra una audiencia parecida a lo que es una audiencia preliminar. Esta audiencia, pues, se producen los medios de prueba y se puede realizar una mediación. O sea, la comisión tiene una labor básicamente de mediación, de investigadora y de mediadora, y siempre, siempre, siempre está en la obligación de promover soluciones amistosas al conflicto. Es decir, que en esta etapa, si el Estado reconoce la responsabilidad de las violaciones, se pueden realizar o acordar una serie de medidas y el caso no tendría que agotar la etapa de remisión a la Corte Interamericana. Es importante aclarar que si se produce una conciliación en esta etapa de la comisión, pues la comisión está llamada a velar por el cumplimiento de esos acuerdos, y estos acuerdos son supervisados de manera constante por la comisión para poderle garantizar a las víctimas que se les resarza o la reparación del daño y la no vulneración consecuente de sus derechos humanos. Entonces, sobre esta etapa, también la comisión realiza un informe con todas las violaciones, realiza un escrito preliminar en lo cual establece las recomendaciones que encuentre pertinentes y le otorga un plazo al Estado para que las cumpla. Este informe puede también ser introducido en el informe anual de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para fines de cumplimiento de las recomendaciones que haya realizado la comisión. Y en caso de que no sea así, pues las consecuencias son diferentes con relación al Estado, si ha suscrito o no la convención y reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Si es así, pues ya se agota la etapa de remisión a la Corte Interamericana para fines del conocimiento del proceso en la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, ya en este caso, la comisión notifica al Estado este informe preliminar y le otorga un plazo sobre las medidas que debe adoptar con la finalidad de que cumpla las recomendaciones que ordenó. En el interín,
de que se apodere la Corte. También la comisión, aparte de tener una función de investigadora y de mediadora, tiene otras funciones relativas a la promoción de los derechos humanos, entre las cuales se puede destacar la realización de informes sobre la situación general o específica de los derechos humanos en un determinado país. De igual manera, como les hablaba hace un momentito, las visitas in loco a los estados, en las cuales, como les explicaba, el estado debe estar de acuerdo con que entren, porque hay un principio de soberanía e independientemente de que haya una ratificación de los instrumentos de protección de derechos humanos, pues se debe de respetar el debido proceso y también el principio de soberanía de los estados. O sea que estos deben de autorizar la entrada de los miembros de la comisión. También tiene como función actividades que llevan a cabo las relatorías sobre temas específicos de derechos humanos. Esto quiere decir que realizan estudios profundos sobre determinado colectivo y también en sus páginas de acceso, pues, publican estas relatorías para el acceso público de las personas. Las relatorías tienen una importancia porque se toman como marco de referencia para identificar la situación específica de un país determinado sobre el contexto de unas violaciones de derechos fundamentales. Le puedo poner el ejemplo de la privación de libertad de República Dominicana. Hace unos años la comisión emitió una relatoría respecto de la situación de privados de libertad. Así lo hizo con Venezuela también. Y así sucesivamente, pues, realiza este tipo de relatoría con los migrantes u otros colectivos, específicamente en países que detectan estos problemas de violación de derechos humanos. Entonces, también la comisión tiene como función la asesoría, capacitación y difusión en temas de derechos humanos. De que inmediatamente la OEA le solicita algún tipo de informe general o especial sobre la situación de derechos humanos de un Estado miembro, pues que solicita observaciones y recomendaciones para la vigilancia del cumplimiento de la protección de los derechos humanos de las personas de determinado país. También existe la modalidad de la realización del informe de labores que anualmente este órgano publica y emite. Entonces, la comisión tiene un papel bastante activo en lo que tiene que ver con la investigación y la promoción de los derechos fundamentales. Y básicamente es la que tiene la labor de vigilancia de todos los países, porque es la que emite estas recomendaciones sobre determinadas situaciones de violación de derechos humanos en los estados miembros. Entonces ahora les dejo con Mayra, que es la que le va a explicar el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quedo a sus órdenes para las preguntas, como les explicó Pamela hace un momento. Bueno, antes de iniciar, yo quiero dar las gracias por esta invitación y a ustedes por interesarse en este tema y en aprender de este mundo de los derechos humanos, ¿verdad? Y le agradezco a Chesnel, a Miguel y a toda la directiva del centro por invitarnos a Marisol y a mí. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes hablando un poquito, porque esto es
prácticamente una introducción de lo que es el sistema interamericano. Estoy compartiendo la pantalla, ¿la pueden ver? Perfectamente. Sí, sí, se ve. Sí. Voy a intentar agrandarla. Ok, ahora sí. Sí, claro. De diapositivas para que sea como más visual o un poquito más dinámico. Miren, ¿por qué era importante crear un órgano jurisdiccional como la Corte Interamericana para el sistema interamericano? Señores, porque ustedes saben, autores como Ferrajoli siempre han insistido en la necesidad de garantizar, o sea, las garantías, el tema de las garantías de los derechos humanos. Entonces, darle ese carácter de un tribunal internacional complementaría la protección de vida a los derechos humanos a nivel regional. Por eso la importancia de que se creara una convención sobre los derechos humanos y que además fuera garantizada por un órgano jurídico, es decir, un tribunal competente, que tuviera carácter de sentencias. Fue necesaria la convención, la positivación de la norma y la creación de este órgano. Escúchenme si se escucha a mi hija allá afuera. Es difícil. Bueno, ¿cuáles son los países miembros de la OEA? Como bien dijo Marisol García, aquí lo presentamos en pantalla. Tenemos 35 países miembros que pertenecen a la OEA. El caso de Cuba, ustedes saben que tuvo sanciones y dependerá de ella su reintegro a la OEA. Fueron levantadas, pero ya depende de si Cuba se quiere integrar. De estos 35 países, señores, ¿cuántos pertenecen a la convención y cuántos han ratificado la competencia? O sea, han declarado que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Vamos a ver, miren ahí en pantalla los 35 países. Si ustedes se fijan, la convención solamente la han ratificado 25 de los 35 países. Entonces ustedes pueden ver ahí cuáles países la han ratificado y cuáles no. Si volvemos atrás, nos damos cuenta que los principales países, los países más grandes, que serían Estados Unidos, mírenlo aquí, Estados Unidos pertenece a la OEA, ¿verdad? Igualmente Canadá, que son dos países desarrollados de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, ellos dos, cuando los buscamos aquí, no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto les resta un poco de efectividad al sistema interamericano porque los dos países grandes, digamos, de gran población, de desarrollo económico, de desarrollo humano, no han ratificado la Convención Americana. En el caso de Trinidad y Tobago, si bien ratificaron la Convención Americana, llegaron a aceptar la competencia contenciosa de la Corte, sin embargo, se retiraron del tratado, es decir, denunciaron la convención, como bien dijo mi compañera, y eso quiere decir que ya la Corte Interamericana no puede conocer casos contra estos países. Entonces, como ustedes ven el panorama aquí, de los 25 países que han ratificado la Convención Americana, vamos a ver ahora cuáles han declarado que aceptan la competencia de la Corte. Ahí tenemos entonces que 22 aceptaron esa competencia contenciosa de la Corte. Ponemos a República Dominicana porque entregó el documento de aceptación de la competencia de la Corte para la Corte Interamericana. Ella sigue dentro de la competencia contenciosa, le va a seguir conociendo sentencias, pero como existe la sentencia 256 del Tribunal Constitucional de 2014, República Dominicana, para aclarar esta situación, debería aprobar congresualmente la ratificación, digamos, por resolución de esa competencia contenciosa. Esa sería mi sugerencia para que ya no quede, de verdad, ninguna duda en el ordenamiento jurídico, porque para la Corte, República Dominicana sí sigue dentro del sistema y le va a conocer de los casos que le lleguen.
Entonces, si ustedes se fijan, 3 de los países que teníamos anteriormente, que son Dominica, mírenlo aquí en azul, Grenada y Jamaica, no han declarado la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte, y en el caso de Trinidad y Tobago, la habían aceptado, pero denunciaron el tratado a raíz de algunas sentencias que dictó la Corte Interamericana y se retiraron oficialmente del tratado, denunciaron el tratado, que ese es el procedimiento que establece la propia convención cuando un estado quiere dejar de pertenecer, ¿verdad?, a ese tratado. Tiene que hacer el procedimiento formal de denuncia del tratado para poder salirse. Entonces, volvemos aquí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, está integrada por 7 jueces que son elegidos de los estados miembros de la OEA. Tienen que ser autoridades competentes en la materia, saber de derechos humanos, de una trayectoria reconocida moralmente en la materia, y son propuestos por los propios estados parte. Entonces son elegidos por la Asamblea General de la OEA por mayoría de votos. Entonces, esos 7 jueces lo hacen a título honorífico. Eso quiere decir que no reciben sueldo, no reciben salario, y se supone que es un privilegio para ellos. El estado que los postula, ¿verdad?, es el que tiene que hacerse cargo de los salarios de estos jueces, y la Corte lo que le da es una dieta cuando van estos jueces al periodo de sesiones. La Corte Interamericana delibera por 5, o sea, necesita un quórum de 5 y toma las decisiones por mayoría de votos. Estos jueces duran en el cargo 6 años y pueden ser reelegidos, pero solamente por un periodo. En el caso de la Corte Interamericana, la sede se encuentra en San José de Costa Rica, como ustedes bien saben, a diferencia de la comisión, que su sede está en Washington. Entonces vamos a ver ahora las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede otorgar medidas provisionales. Como ustedes saben, Marisol le habló de las medidas cautelares que pudiera dictar la Comisión Interamericana para proteger, digamos, en caso de gravedad, de urgencia, donde una víctima pudiera sufrir un daño irreparable en su persona. Vamos a suponer que le puede costar la vida, afectar la integridad, y eso no volvería para atrás, es incapaz de restaurarse, de repararse. Entonces también la Corte Interamericana pudiera dictar una sentencia para otorgar esa medida provisional para las víctimas. No importa que el caso no esté todavía en la Corte, pudiera la Corte Interamericana dictar medidas provisionales. Además de las medidas provisionales, la Corte Interamericana tiene la principal función, que digamos que es la competencia contenciosa, es decir, el conocimiento de los casos que le lleguen de víctimas donde le aleguen que se han violado sus derechos fundamentales, ya sea en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el principal instrumento, pero también hay algunos tratados que permiten que las víctimas puedan también reclamar por las obligaciones que establecen estos tratados. Por ejemplo, ahí tenemos la Convención de Belém do Pará, que es para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Entonces hay un articulado de esa convención, el 7, el artículo 7, que las víctimas pudieran reclamar que ese artículo ha sido violado también, además de la Convención Americana. Tenemos otros tratados como la Convención Interamericana contra la Tortura, tenemos el Protocolo de San Salvador. Hay 2 artículos que pudieran ser también declarados violados por la Corte Interamericana, como son en el caso del Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación y a la sindicación. Entonces, la Corte Interamericana dicta la sentencia ya de excepción preliminar, el fondo,
y las reparaciones la puede dictar en una sola sentencia. Antes la dictaba por separado, primero las excepciones preliminares, pero por razones de tiempo, de economía procesal, ya las dicta todas juntas. Entonces, después de que esta sentencia se dicta, pudiera también interpretar o aclarar sus sentencias, que no es que va el Estado a apelar, digamos, la decisión, sino aclarar el alcance o el sentido de alguna disposición que no se entienda. Esto sí pudiera preguntar un Estado parte y la Corte entonces lo explicaría. No es que el Estado va a apelar la decisión, porque estas decisiones son inapelables e irrevocables. También pudiera supervisar el cumplimiento de sus sentencias, es decir, una vez ya dictada la sentencia, es a la propia Corte Interamericana que le corresponde velar porque se cumpla, la sentencia. Entonces, a través de informes, la Corte verifica si el Estado ha cumplido o no. La víctima presenta su informe, dice si se ha cumplido o no, y el Estado también presenta su informe. Entonces la Corte le va dando seguimiento, le dice, felicitamos que ya haya cumplido con esta parte de la sentencia, sin embargo, le falta esto y esto. Y le aclara si ha cumplido o no. Y por último, la Corte también puede emitir opiniones consultivas. ¿Qué son las opiniones consultivas, estimados y estimadas? Las opiniones consultivas no son más que una interpretación, aclaración de una de las disposiciones de la Convención Americana y de cualquier otro tratado que forme parte del sistema interamericano de derechos humanos. Una disposición, un artículo, lo que los Estados miembros le pregunten, o también algunos de los órganos que pertenecen a la OEA que establece la propia convención y el reglamento. O sea, la comisión pudiera pedir opiniones consultivas para que la Corte diga qué se entiende por el término, vamos a suponer, leyes dentro del tratado o una disposición en concreto, cómo es que se debe de interpretar. Y también los estados pudieran preguntarle, además de las disposiciones del tratado, si hay alguna ley interna que quieren que la Corte Interamericana se pronuncie si es compatible o no con el tratado. Entonces, todas estas facultades y atribuciones ejerce la Corte Interamericana dentro de sus atribuciones. Vamos a intentar presentar un breve esquema de cómo, digamos, funciona el procedimiento ante la Corte Interamericana. Muy breve y muy introductorio, señores. Primero, cabe resaltar, ya Marisol explicó los requisitos, ¿verdad?, de admisibilidad. Ustedes saben que para llegar a la Corte Interamericana, usted no puede ir y llevar el caso directamente. Usted tiene que agotar primero las instancias internas de los tribunales de su país. Si no se cumplió con lo esperado, las reparaciones para usted no son adecuadas, no se cumplió el debido proceso, hubo, por ejemplo, falta por parte del Estado en investigar los hechos, no se han dictado sentencias, entonces sí, usted puede ahí ir a la comisión y llevar el caso. Usted no puede ir directamente a la Corte, usted tiene que ir primero a la Comisión Interamericana. Es la comisión la que lleva el caso mediante el informe que se describe en el artículo 50 de la Convención Americana sobre el caso en cuestión. Entonces, así inicia, digamos, el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, los representantes de las presuntas víctimas escriben un escrito que se llama de solicitudes, argumentos y pruebas, donde manifiestan, ¿verdad?, si están de acuerdo con todo lo que estableció la comisión y lo que quieren en concreto, qué esperan, ¿verdad?, de la Corte Interamericana, qué prueba tienen para el caso, para demostrar, ¿verdad?, las violaciones de derechos humanos del caso y qué piden en concreto. El Estado remite
la contestación de la demanda conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Convención y también del reglamento. Tiene que velar porque se cumpla con lo establecido en el reglamento de la Corte Interamericana. Hay 2 meses entre el sometimiento y la recepción del escrito de solicitudes, argumentos y prueba, y luego 2 meses entre esos 2 escritos y la recepción por parte del Estado con sus anexos. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado en ese escrito de defensa, en esa contestación de la demanda? El Estado pudiera reconocer total o parcialmente los hechos y las violaciones, eso es lo que se llama popularmente como allanarse. El Estado se allana, reconoce, sí, yo cometí las violaciones en cuanto a este artículo, o se allana completamente, o dice en cuanto a este sí, pero en cuanto a los otros no. Eso puede hacer el Estado. Puede interponer excepciones preliminares, decir, por ejemplo, si la demanda es inadmisible, si el tribunal es incompetente en razón de la materia, en razón del tiempo. Supongamos que haya ratificado el tratado después de que pasaron los hechos, por ejemplo, o aceptado la competencia contenciosa de la Corte después de que pasaron los hechos, entonces pudiera interponer ese tipo de excepciones preliminares, ¿verdad? Si entiende que no se han agotado las instancias internas, los recursos internos judiciales, también esa es otra de las excepciones preliminares que los estados presentan con frecuencia. Puede que no interponga excepciones preliminares, esta opción del Estado, y también pudiera llegar a un acuerdo de solución amistosa, es decir, una especie de conciliación. Entonces ahí la Corte acepta, ¿verdad?, el acuerdo de solución amistosa a la que se ha llegado. O sea, esto se quedaría generalmente en la Comisión Interamericana y ya no llegaría a la Corte si hay un acuerdo de solución amistosa. Pero esto también pudiera pasar. Por último, los estados parte presentan las observaciones respecto de los argumentos y pruebas, eso generalmente en la contestación, pero después de que el estado contesta, entonces vuelve la comisión y los representantes a presentar observaciones respecto de las cuestiones que presenta el estado. Bien, entonces aquí veamos un poquito ya el procedimiento en concreto. Lo primero que la Corte Interamericana hace es que convocaría una audiencia. Cuando convoca una audiencia, ya, por ejemplo, lo primero que oiría después del informe de la comisión serían a los testigos. ¿Cómo llevamos los testigos? Bueno, hay varias maneras. Podemos llevarlo mediante los affidavits, que son, digamos, sí, te lo dice ahorita como tú me lo pusiste. Pudieran ser por escrito. Cuando usted hace ya una declaración, un testimonio, puede ser un testigo o un perito a través de una declaración rendida ante un fedatario público. Eso es lo que se llama affidavit. Esos escritos, la Corte lo puede recibir como bueno y válido y considerar dentro de la sentencia. Entonces recibe los affidavits. Se le pueden hacer preguntas para los declarantes por affidavit. Eso es interesante porque así se respeta un poquito el derecho de defensa cuando estas personas, ¿verdad?, no van a audiencia. Entonces, en la audiencia ya, la Corte Interamericana va recibiendo las listas de los declarantes, tanto por parte de las víctimas como por parte del Estado. Si hay objeción a los testigos, si hay recusación a los peritos, si hay que sustituir un declarante, todo eso se decide en la audiencia. Antes de convocarse, ¿verdad?, la audiencia. Después de que se escuchan, digamos, a los testigos, después de que se escucha también a las víctimas del caso, a los peritos, entonces vendrían ya los alegatos finales.
La Corte Interamericana tiene un procedimiento, digamos, que no es tan formal como un tribunal a lo que nosotros estamos acostumbrados. Tiene un papel activo, le hace preguntas, le puede hacer preguntas a cualquiera de los declarantes, a los testigos, a los peritos, le puede hacer preguntas al Estado, a las víctimas. Es decir, que juega a veces un papel un poco más activo del que nosotros estamos acostumbrados, porque acuérdense que estamos hablando de materia de derechos humanos que debe de ser informal, especialmente informal, sencillo para que sea lo más, digamos, cercana al pueblo y a las víctimas. Que no se vean esas formalidades que uno está acostumbrado en materia civil, en materia penal, sino que es un poco flexible. La Corte incluso puede recabar algunas pruebas para mejor resolver. Pudiera pedir algunas pruebas para mejor resolver o trasladarse a un lugar si tiene que comprobar algo en particular. ¿Ok? La sentencia de excepciones preliminares, fondos y reparaciones puede, o sea, últimamente se hace juntas para no, por tema de economía procesal. Aquí se pronuncia primero sobre lo que establece la convención, luego lo que ha solicitado la víctima, lo que ha alegado el Estado y luego da sus consideraciones. Generalmente ese es el discurso de la Corte Interamericana. Después de que se dicta esa sentencia, entonces viene el plazo para la solicitud de interpretación, que como yo les decía, la sentencia de interpretación, la Corte solamente explica o aclara el sentido, digamos, del alcance de alguna disposición de la sentencia que no esté clara, o sea, que no puede el Estado pretender apelarlo. Y luego vendría, por supuesto, la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Hasta que no se cumpla íntegramente la sentencia, la Corte Interamericana sigue apoderada del caso. Esta partecita de aquí, como mi compañera Marisol fue defensora interamericana, yo quisiera que ella con sus palabras, ¿verdad?, nos explique la importancia de la figura del defensor interamericano. Gracias, Mayra. Bueno, la figura del defensor público interamericano está consignada básicamente entre un acuerdo de cooperación entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, en razón de que precisamente como la Convención Americana de Derechos Humanos establece todo un procedimiento de tutela, y dentro de estas garantías de tutela se encuentra el derecho de defensa, pues es necesario que las víctimas, los peticionarios, pues cuenten con la asistencia de un abogado que los represente en el momento que se esté conociendo el caso ante la Corte. Y en base a este acuerdo, pues el procedimiento que se tramita, este acuerdo está desde el año 2018 ya concretizado de manera formal, septiembre del año 2018. Entonces, estos trámites se realizan de manera interna entre la Secretaría de la Corte y la AIDEF, la presidencia de la AIDEF. Ahí se remite pues una solicitud de que se sortee un caso que esté tratando de ventilarse ante la Corte, y ahí pues la AIDEF, en razón de la carga, si dependiendo de los defensores que estén suscritos y aprobados como defensores públicos interamericanos, pues sortea los casos. Es importante saber que para fines de ser defensor público interamericano hay que someterse a un concurso y
someterse a una prueba de fuego de conocimientos sobre los procedimientos de la Corte Interamericana. Entonces, ya cuando se celebran las asambleas, pues se someten esas personas y ahí se establece su aprobación o no dentro del sistema. El periodo de duración de los DPI es de 2 años, pudiendo ser reelectos o nominados más bien en una ocasión, al igual que los miembros de la comisión y de la corte. Entonces, esta es la norma, base normativa, la que presentó Mayra, que es el artículo 37 del reglamento de la corte. Aquí es que se crea la figura del defensor interamericano y se hacen las alianzas que les he estado explicando. Entonces, básicamente el defensor público interamericano tiene a su cargo lo que le llaman el litigio estratégico. Este litigio estratégico viene marcado básicamente por las violaciones de derechos humanos que incluyen otras cuestiones que van más allá de la ruptura objetiva de una norma jurídica internacional. Entonces, el papel del DPI es básicamente tramitar todas las cuestiones relativas a los procedimientos previos al conocimiento de la audiencia ante la Corte. Los SAP, los escritos de solicitudes, aprobaciones, y, pruebas y peticiones, tienen un plazo que es importante saber que los plazos son calendario para los trámites y para los escritos. Y estos trámites pueden realizarse vía correo electrónico. La Corte no tiene un procedimiento formal y exigente, riguroso para fines de los trámites por tratarse de procesos litigiosos en los cuales el defensor no tiene básicamente, en muchos casos, contacto con las víctimas porque se encuentran en otros países. Algunas de las limitaciones que tienen los TPI para realizar su labor de orientación y seguimiento de los casos es precisamente esto de los traslados a otros países, toda vez que esto tiene que ser costeado en parte por el fondo, Mayra, recuérdame el término del fondo de... El fondo de asistencia. De asistencia, exacto, el fondo de asistencia a las víctimas, en el cual se agota un procedimiento para fines de costeo de hotel, hospedaje y vuelo, traslado de testigos y peritos y este tipo de operaciones previas al conocimiento del juicio. Entonces, ya en el conocimiento del proceso, pues básicamente, ya después que se agotan todas las vías de escrito, que son la carga más delicada y más apresurada que tiene un DPI, pues en la corte la dinámica del conocimiento de los procesos no es contradictoria, no es litigiosa en sentido amplio de la palabra, no es rigurosa en cuanto se refiere a que la dinámica que impera en los litigios ordinarios es en la que se va a utilizar en la corte, y ahí me explico. Esto quiere decir que no se objeta en la Corte Interamericana, el DPI no objeta, no tiene este papel tan activo que se tiene básicamente en los procesos penales ordinarios, sino que más bien la figura del DPI funge como orientadora de la víctima para prepararlo con sus testimonios, para preparar los testigos, para preparar a los peritos. Tienen un tiempo límite para el interrogatorio de 3 minutos. Y a veces la corte, depende del caso en concreto, pues, y la complejidad del mismo, opera de manera distinta y le da mucho mayor tiempo, pero son bastante rigurosos
en cuanto a la dinámica de producción de la prueba. Entonces, esto quiere decir que el DPI tiene que ser muy habilidoso, y esto es parte del litigio estratégico, porque solamente tiene básicamente 3 oportunidades de pregunta para que ese testigo o perito pueda decirle a la corte lo que quiere que sea escuchado a favor del peticionario. Entonces, como le decía, no hay objeciones en la corte. Es un tema un poquito más, como más norteamericano, diríamos, en cuanto a lo que es el litigio, pero aquí la importancia del DPI básicamente en cuanto al litigio estratégico es saber asesorar a sus peritos, saber asesorar a su víctima para que cuando tenga la oportunidad diga las cosas clave, diga las informaciones clave, y saber manejar el tema de los escritos a tiempo para que no se le presenten excepciones preliminares en cuanto a tiempo y así sucesivamente. Les puedo decir que hay casos de los que he escuchado de compañeros TPI que tienen que trasladarse a lugares remotos. O sea, realmente se pasa una lucha bastante fuerte porque el costo de la operación del DPI es bastante limitado, y a veces no se consiguen peritos. Por ejemplo, en días pasados yo tuve una compañera de Uruguay que ya no soy de PI, pero se atrevió a solicitarme para que le ayudara con un tema de un perito en materia migrante, con un caso de Haití. Y yo recuerdo que ella me llamaba, hablábamos varias veces al día, haciendo las diligencias para encontrar esa persona adecuada, idónea. Gracias a Dios dimos con una persona activista de derechos humanos que conozco, que nos canalizó con otros grupos activistas y le pudimos ayudar a esta compañera. Pero el plazo que ella tenía era bastante corto, o sea, ya casi se le vencía. Estamos hablando de una semana prácticamente, en el cual ella tenía que entrevistarse con esa perito y realizar los escritos del lugar para poder cumplir con los SAP y que se le pudieran notificar a tiempo al Estado demandado para que pudiera defenderse de esas imputaciones sobre este caso. Entonces, estas son de las limitaciones y de las situaciones que se dan, pues, cuando un defensor interamericano tiene asignado un caso, pero aquí lo importante es que se le garantice ese derecho de defensa a esa víctima y que haya un debido proceso equilibrado en esa alta instancia internacional, en la cual puedan todas las sociedades del mundo percibir que se respeta y se garantiza ese debido proceso y que esas personas no están desamparadas, porque para poder creer en este sistema, hay que entender un poquito esta dinámica un poquito complicada, y no cegarnos a la posibilidad de que pueda uno en algún momento determinado acceder a estos mecanismos de protección, porque les comento que aunque es bastante lento por los pocos recursos que percibe el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos en la región, diferente al sistema europeo, sí es importante que los estados parte tengan un límite en cuanto a la violación de derechos, porque recuerden que al inicio les hacía el recuento de cómo es que surgen las cartas de las Naciones Unidas y eso, y es precisamente para poder frenar
esas violaciones garrafales de derechos humanos que se suscitaron en esas épocas y que no se vuelvan a repetir. Entonces, por eso es la importancia de uno conocer este tipo de mecanismos. Algo importante que quería acotar con respecto al cumplimiento de sentencias que Mayra hablaba hace un momentito. Y ella decía que la Corte no se desapodera hasta que el Estado cumpla. Y es así. La Corte sesiona anual y en esas sesiones tiene un calendario que incluye dentro de su agenda de supervisión de cumplimiento de sentencias. No siempre que sesiona lo hace, pero está en la obligación de supervisar el cumplimiento de las decisiones, porque de no hacerlo, pues entonces no tendría credibilidad el sistema interamericano y se dejaría en el aire a la víctima sobre la base ya de la decisión emitida por la Corte. Y con relación a este tema del cumplimiento, es importante señalar que hay muchas limitaciones en relación a algunos países, porque yo básicamente pudiera atribuírselo a que cuando se produce un hecho en un contexto de tiempo determinado y toca pues la decisión de la Corte ya en un tiempo pasado, súper pasado, en el cual ya quizás ese poder político no existe ahí y que aunque representa el Estado mismo, pues, y así lo hacía consignar en un escrito que va a salir próximamente sobre las desapariciones forzadas de personas en la cátedra que dirige Mayra de la UNESCO La UAS, pues es complicado para los estados parte asumir una carga que fue generada por un poder distinto al que impera actualmente. Y yo creo que básicamente una de las limitaciones que se producen en el marco de la ejecución de las decisiones de la Corte es precisamente y además de que las víctimas, a mi entender, son revictimizadas, pudiera decirse, porque entonces las mismas víctimas son las que tienen que acudir a mecanismos internos para el cumplimiento de algunas reparaciones que ordena la Corte. Si, por ejemplo, son resarcimientos pecuniarios, pues deben agotar el procedimiento interno y muchas veces no tienen el amparo de un abogado que le haga las diligencias. Y entonces cuando la Corte supervisa esta parte, pues se queda en el aire ese cumplimiento porque esas limitaciones pues no llegan a producirse. Igualmente, cuando la Corte ordena otro tipo de reparación que tiene que ver con que el Estado asuma la responsabilidad y pida disculpas públicas frente a las familias de las víctimas, también es bastante complejo que el Estado asuma esta culpa. También hay otro tipo de reparaciones que tienen que ver con la publicación de esa asunción de la culpa en medios de circulación nacional por determinados tiempos. Y es un poquito contraproducente para el Estado decir, como Estado mismo, soy responsable de violación de derechos humanos de mi propia sociedad cuando no estaba en el contexto que se suscitaron los hechos. Le pudiera poner un ejemplo de la sentencia Campos Algodonero versus México. Esto fue en el 2009, que mañana vamos a ver, en el cual el caso la Corte ordenó realizar un monumento a esas víctimas. Esta parte la cumplió el Estado, pero hubo otras que no fueron cumplidas. Eso a modo de aporte y de ejemplo, para que entendamos un poquito esta parte. Mayra. Sí,
Hay unas preguntas, Marisol, que vamos a ir respondiendo por el chat. No sé si no las dividimos o cómo hacemos. La primera pregunta, déjenme ver, para no me quiero saltar a nadie. Creo que la primera pregunta es de Yerli. Sí, creo que sí. De Yerli de León. ¿Se pueden someter ante la Corte Interamericana estados y también particulares? Mira, en el caso de los particulares, no. Es decir, una víctima, por ejemplo, a quien puede denunciar es al Estado. No puede denunciar a un oficial o a un particular. Tiene que ser siempre al Estado, porque acuérdense que la Corte Interamericana no es una corte penal, no es un juicio a la persona, es al Estado porque no ha cumplido, ¿verdad?, con sus obligaciones. Pero para eso tiene que agotar un procedimiento, tiene que primero agotar las instancias internas, es decir, tratar de buscar solución en su estado, en el país al que esa persona pertenece, y luego si la respuesta no es satisfactoria, entonces tramita el caso a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana intenta resolverlo. Si no se llega a un acuerdo entre las partes, emite un informe de fondo, da sus consideraciones para que el Estado haga esa sugerencia, y si no lo hace, entonces la comisión puede apoderar a la Corte Interamericana. En el caso de los estados, sí, un estado puede demandar a otro estado por violaciones de derechos humanos. Yo recuerdo el caso de Ecuador, que denunció a Colombia. Yo no sé si ustedes se acordarán, hace mucho, cuando Álvaro Uribe era presidente y Correa era presidente de Ecuador. Entonces, unos guerrilleros colombianos pasan a la frontera de Ecuador y los militares colombianos cruzan la frontera y ejecutan a los guerrilleros. Pero lo hacen en territorio de Ecuador. Entonces, Ecuador denuncia a Colombia por esas violaciones de derechos humanos en su territorio. O sea, ejecutaron personas sin debido proceso en el territorio de Ecuador, militares de Colombia. Entonces, Correa interpone la denuncia contra Colombia en la Comisión Interamericana. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Leonel Fernández, dicho sea de paso, fue el que logró al final que Ecuador y Colombia llegaran a un acuerdo, porque ninguno de los dos llegaba, digamos, a ese acuerdo. Yo supongo que por esa intervención del presidente de Leonel Fernández en esa época, no recuerdo si él era presidente, Marisol, o si él intervino, fue como mediador, pero el caso es que sí, se pusieron de acuerdo los dos estados y no siguió el proceso ante la comisión, pero sí existe la posibilidad de que un estado denuncie a otro por violaciones de derechos humanos, pero claro, tendría que verse afectado, como en este caso ocurrió con Ecuador y Colombia. Ecuador denunció a Colombia. También hay otro caso, Mayra, que es el caso que tiene Brasil por un tema fronterizo de no recuerdo cuál es ahora. ¿Con qué otro país? De medio ambiente. No recuerdo. Tienen es que tiene que ver con la frontera, con la frontera con otro país. No recuerdo ahora con cuál otro país era que tenía el conflicto. Entonces, cuando la corte falló en contra, ellos se quisieron salir del sistema. Brasil se quiso salir del sistema. Era un conflicto marítimo entre fronteras
No recuerdo si era con Argentina ahora, no, lo estoy buscando aquí. Bueno, pero eso fue ante la Corte Internacional de Justicia. No, ante la Corte Interamericana. Mañana le puedo dar el dato, sí. Hay otro caso ahí, sí. Mañana le puedo conseguir la información. Bueno, hay una pregunta de Verónica Rosario que va un poquito en esa línea. Dice ella, siendo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inapelables, si un país considera que esa sentencia no le es favorable, ¿qué procede en este caso? ¿El país puede negarse el cumplimiento de una sentencia? Verónica, no, el país no puede negarse al cumplimiento de una sentencia, porque acuérdate que los estados firman los tratados internacionales de derechos humanos y luego tienen que cumplirlos. Muchas veces los estados no les gusta la sentencia porque, digamos, son sentencias que lo declaran responsable, te dicen, sí, usted violó los derechos humanos. Yo recuerdo que todas las sentencias de República Dominicana, el primero que salía diciendo que era una intromisión a la soberanía era Reinaldo Pared Pérez, incluso lo dijo también en el caso de Narcisazo, que el Estado tuvo, digamos que la excusa de inventarse la teoría del suicidio allá ante la Corte Interamericana, que a mí me pareció ya sumamente cuesta arriba venir con la teoría de que Narciso se suicidó y que escondió él mismo el cuerpo, señores. Llegar a Realmente no fue el mejor papel de la República Dominicana. imagínense llegar a decir eso. Puede decir que esto era una intromisión a la soberanía. Sí, es una intromisión a la soberanía, pero precisamente eso se hace porque si un Estado falla, digamos que en el cumplimiento del acuerdo internacional, es el deber, ¿verdad?, de estos órganos señalárselo. O sea, esa es la naturaleza, digamos, del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Usted se obliga a cumplir un acuerdo, entonces después no puede alegar disposiciones de derecho interno para incumplirla. Si el Estado quiere salirse del tratado, lo que tienen que hacer es denunciar el tratado, retirarse de la convención, pero la sentencia que ya fue dictada o un proceso que se quede en curso al momento de denunciar el tratado, se le va a dar curso y va a tener que cumplir con esa sentencia ya dictada. Entonces es a partir de la denuncia, porque no tiene efectos retroactivos, usted no puede decir, sí, esa sentencia como no me gustó, me voy a retirar ahora para no cumplirla. No. Ya la sentencia que se dictó, usted está obligado a cumplirla. Entonces, a partir de que usted se retira, ya no le pueden conocer otra sentencia, otro caso. Sí, Mayra, es importante también observar que en el derecho internacional público existen principios y uno de ellos, el pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple de buena fe y esto deben de los estados respetarlo porque está por encima del procedimiento de reconocimiento del tratado. Entonces, usted no puede alegar, como decía ahorita, Mayra, pues desconocimiento y negarse a cumplir una decisión de la Corte por el simple hecho de que usted no esté de acuerdo y no sean apelables las decisiones de la Corte y que no les sean favorables, porque este principio obliga a que usted deba cumplir con lo pactado. Y sobre todo la posición en la que se coloca este país en el derecho internacional público y en las relaciones entre los países de la región es también un poquito delicada, porque cuando se sientan en estas mesas de la negociación, a nadie le gustaría que le señalen a su país como violador de derechos humanos. Entonces, es un poquito delicado el asunto. Sí, hay más preguntas, Marisol, no sé si las estás viendo. Yo tengo aquí una que dice que cuál es la diferencia entre la atribución de la Corte y la Comisión.
Básicamente, el asunto de la Corte y la Comisión es la competencia contenciosa de la Corte. La Comisión no tiene la facultad de conocer los procesos y emitir una sentencia para su cumplimiento, sino que lo que hacen son informes preliminares, recomendaciones a los estados y observaciones y los seguimientos de estas recomendaciones. Entonces, yo decía al inicio de la explicación que la comisión tiene un papel investigador de la situación de violación de derechos humanos y mediador, ¿verdad? Entonces, la Corte ya, pues, cuando está apoderada es porque ya está para conocer el fondo de este caso, que no hubo manera de dirimirlo en la etapa inicial, que es la etapa de la investigación y de los procesos que se corren en el proceso de admisibilidad de la comisión. Bien. Sí, la comisión también se puede decir que tiene algunas atribuciones de una dimensión política, porque busca promover, ¿verdad?, los derechos humanos, que se cumpla el acuerdo. Como dice Marisol, hace muchos informes, celebra audiencias temáticas, visita los países, hace recomendaciones, sobre todo esa labor de informe, de publicaciones, se pronuncia sobre la situación en general a nivel regional, en algunos temas, para eso tiene las relatorías, y le va haciendo, digamos, que recomendaciones generales a los estados sobre el cumplimiento de la Convención Americana y de los derechos humanos. Y luego tiene esa pequeña atribuciones cuasi jurisdiccionales que, digamos, no tiene ese carácter de sentencias o de tribunal, pero intenta también resolver, digamos, que esas violaciones hacia los particulares que cometen los estados partes de la convención y los estados partes también, los estados que han suscrito la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Porque recuerden que para llegar a la Corte hay que suscribir y ratificar la convención y después reconocer la competencia contenciosa. Entonces, si se acuerdan, los 25 países, habían países como Estados Unidos y Canadá que no han ratificado la convención. Entonces, la comisión puede, oigan bien, conocer violaciones de derechos humanos que se encuentren en la Declaración Americana, porque es así, la firmaron todos los estados partes. Entonces, en lugar de conocer de casos particulares contra algún artículo de la Convención Americana, utiliza como instrumento la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y le dice, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá o a cualquiera de los países que no han ratificado la Convención, que ha violado o no ha violado esos derechos humanos que se encuentran en la declaración. De ahí respondimos esa pregunta. Hay otra, Marisol, que si se cuenta como día calendario los plazos o como francos. Son días calendario. Exactamente, pero si el último cae en un día que digamos que no es hábil, que la corte no pudiera recibirlo porque no está abierta, entonces se traslada al otro día. Exactamente. Sí. Si se vence el escrito en un contexto así, pues para preservar el debido proceso, ¿verdad? Pues se rueda para darle la oportunidad, aunque les decía que la dinámica de contestaciones es todo virtual, o sea que sí lo que tienen que tener es la hora del depósito de envío, porque esta es la hora que se cuenta, la de Costa Rica. Entonces, si usted envía un escrito como DPI en un horario que no se corresponde con el horario de Costa Rica, pues es posible que el Estado lo pueda atacar por esa vía, por los aspectos de admisibilidad. Así es. Hay una pregunta bien larga, Mayra, que habla de la opinión consultiva relativa a la eutanasia
en la cual el Estado de Colombia es que solicita esta opinión en síntesis, porque es bastante extensa, habla de la dignidad, de la dignidad humana y de la eutanasia. O sea, es Víctor Manuel Espinal hace la pregunta. Sí, sí, yo no la entendía, ahora es que la estoy viendo. O sea, puede, en caso de que fuera negada la eutanasia en el país, agotar las instancias de ese país y llevar el caso ante la Corte. Recuerden que ante la Corte Interamericana no llevamos los casos, sino ante la Comisión De la Interamericana. comisión. Claro que sí, si tú entiendes que se te ha violado un derecho fundamental y entiendes que hay un derecho fundamental a la eutanasia, que es la muerte asistida cuando se dan ciertos requisitos, digamos, que tú tienes una enfermedad terminal o que se encuentra en tratamientos ya paliativos que afectan la dignidad humana, hay en países que se regula el tema de la muerte asistida, por ejemplo, cuando son personas que se encuentran parapléjicos, es decir, que no pueden moverse, o sea, no pueden terminar con la vida, entonces solicitan la muerte asistida. Es un autosuicidio, por eso se le llama eutanasia, pero en casos de enfermedad terminal generalmente es que se considera. Entonces, es el Estado, ¿verdad? O una institución la que pudiera ayudarte, ¿verdad? A que tú termines con la vida. Entonces, eso está regulado en algunos países, aquí no está regulado. Ahora bien, no está regulado, pero cuando usted a veces no puede pagar un tratamiento médico, te desconectan y te mandan para tu casa. Y a veces no es que tú quieres morirte, sino es que tú quieres vivir, pero no tienes el dinero, a veces es como contradictorio, ¿verdad? El sistema te aplica la eutanasia sin responsabilidad alguna, pero cuando eres tú que decides que se aplique por algún sufrimiento, entonces se maneja de otra forma. Yo tengo una decisión de la Corte con relación al derecho a la salud, que se la voy a compartir mañana para que veamos un poco de esto. Yo entendí que en la segunda parte de la pregunta, él habla de que si un defensor público puede llevar ante la corte, luego de agotado el proceso en el país. Yo no entiendo si es que se puede tomar como referencia la opinión consultiva sobre el Estado de Colombia para esta petición o no sé qué es lo que realmente desea la persona que hizo la pregunta. Pero es lo mismo que decía Mayra, o sea, si un defensor público agota las vías internas de que un interno desea que le apliquen la eutanasia, pues, y se le rechaza, tiene que iniciar un procedimiento de denuncia, pues, como explicábamos al inicio de la exposición, y ya agotarse todas las vías correspondientes al sistema. Hay otra pregunta. ¿Los jueces de la Corte Interamericana pueden conocer casos de su nacionalidad? No, a diferencia del europeo, que sí pueden conocer casos de su nacionalidad, porque para ellos el juez de su propia nacionalidad es el que más sabe del ordenamiento jurídico y el que más puede, digamos, que aclarar esas cuestiones en el caso. En el sistema interamericano, los jueces nacionales de su país no conocen el caso, se inhiben, por así decirlo, no se pronuncian respecto del caso. ¿Okay? Sí. Hay otra pregunta que tiene que ver con las decisiones relevantes. Si quieres saber si el país ha tenido decisiones relevantes o importantes frente a la Corte o frente a la comisión, no me quedó claro ahí. Puede ser que sea ante la Corte, que quiera decir. La sigla CIDH, señores, significa comisión.
Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH significa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que aquí la usamos indistintamente. Indistintamente, así es. Popularmente, pero cuando uno dice CIDH, uno se refiere a la Comisión Interamericana. Ante la Corte Interamericana tenemos 4 sentencias hasta el momento, ¿no? La de Gianni Bosico, que fue la primera. Luego tuvimos la de Narciso González. Luego tuvimos Nadege Ducema. Y por último tuvimos la de personas dominicanas de ascendencia haitiana y haitianos expulsados. Esos 4 casos tenemos ante la Corte Interamericana. Exactamente, hace unos años. Ya se han declarado en esas 4 ocasiones a República Dominicana responsable y no se han cumplido con dichas sentencias. Esos son los 4 casos que tenemos. Así es. ¿Cuál sería la consecuencia si un Estado incumple una sentencia? Bueno, cuando un Estado incumple una sentencia, si bien la OEA pudiera, digamos, que realizar un procedimiento y llegar a sancionarlo con la expulsión, eso generalmente no se estila, señores, porque, como ustedes saben, es mejor tener los estados formando parte del sistema que tenerlos sin ningún tipo de supervisión, donde no se pueda ver qué es lo que están haciendo, no se pueda supervisar lo que estén haciendo. Entonces se prefiere, ¿verdad?, tenerlos dentro del sistema e insistirles, convencerles de la importancia, ¿verdad?, del cumplimiento de los acuerdos internacionales, de derechos humanos. Y digamos que la sanción es más moral que otra cosa. Es decir, un Estado incumplidor de los derechos humanos a veces tiene consecuencias para la cooperación internacional. Recuerdo el caso de México con Estados Unidos. Estados Unidos le obligó a México a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana para firmar un acuerdo de narcotráfico. Lo cual es muy curioso porque Estados Unidos no forma, de verdad, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, obligó a México a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana sobre pueblos indígenas. Es el desprestigio moral que el Estado se lleva como incumplidor de derechos humanos y que eso pudiera afectar incluso la inversión extranjera y la cooperación internacional. Ambas cosas se pueden ver afectadas. Por eso a un Estado no le conviene verse como un Estado incumplidor, porque eso deja dicho de que tú no respetas la seguridad jurídica para los ciudadanos. Entonces la inversión extranjera se puede ver afectada. Nadie va a querer invertir en un Estado así. Y podemos citar el caso de Venezuela, Mayra. Mira la situación precaria en la que se encuentra este país y básicamente es por la mala reputación que se ha llevado en el plano internacional, hasta denunciando la propia convención. Entonces, es como decir, si tú no respetas a tus propios nacionales y les proteges sus derechos fundamentales, o sea, ¿qué garantía tengo yo como Estado frente a cualquier inversión económica que yo pudiera realizar en tu país? De igual manera, el tema de los préstamos, o sea, cuando un Estado aprueba qué bonos, qué préstamo y así sucesivamente, pues nadie puede prestarle a un Estado que del cual no se tenga la garantía de que ni siquiera le pueda proteger sus derechos mínimos a los ciudadanos. Entonces, es un tema bastante delicado que trae sus consecuencias a la larga, que no es que se vea así de manera concreta, pudiéramos decir, pero que sí trae sus consecuencias en el plano internacional.
Hay una pregunta aquí ya para cerrar porque estamos casi sobre el tiempo. Dice, ¿cuándo consideraría la Corte oportuno que las audiencias sean privadas? Así es, rectifico. ¿Probadas o privadas? No. Mayra, tiene el micrófono Privadas. apagado. Privadas, dice. Gracias. Sí, pudiera darse el caso de una audiencia privada, sí, pero lo que habría que ver es la razón. Pudiera ser un caso de una persona con VIH-Sida que no quisiera, ¿verdad? Que la identidad quizás salga a la luz, se pudiera manejar. Ese tipo de cosas se pudiera manejar. Pero por lo general son públicas. Sí, es la importancia del contacto que tenga la sociedad, ¿no? y el mundo, los países de la región, frente a la celebración de las audiencias de la Corte, es que la gente crea en el sistema, que vea cómo se dinamiza este proceso de conocimiento de esos casos y que puedan tener acceso a las informaciones sobre ese determinado caso. De hecho, yo les explicaba al inicio que el carácter de importancia que reviste las publicaciones hasta de los casos admitidos, cuando les hablaba de la comisión. Entonces, es para que la gente sepa y haga contacto directo con este tipo de casos y pueda saber cómo se pueden manejar estos procesos frente al sistema. Pero como dice Mayra, hay sus excepciones. Claro está, de hecho en la normativa procesal penal interna en República Dominicana hay excepciones a la publicidad. Entonces eso va a depender de la dignidad de la persona que se esté ventilando el caso, o sea, por alguna situación particular que se deba de proteger la dignidad de esa persona y la integridad física quizá en algunos que otros casos. Bueno, pues hemos finalizado. Ha sido un gran placer y mañana esto se pone bueno, así que esperamos, ¿verdad? Compartir con ustedes la parte más interesante, más práctica, digamos, de este taller, este curso taller, que son los precedentes. Ahí es que ustedes van a poder disfrutar, ya que hoy no nos da tiempo a hablar de precedentes ni explicar los casos, pero sí mañana vamos a ver todo eso. Bien. Mayra, Marisol, decirles que muchísimas gracias por esas exposiciones tan excelentes. De verdad que nos han dejado con el deseo de reportarnos por aquí mañana, que qué bueno que tenemos un segundo día de este taller, porque sin duda que ha sido un desarrollo de temas sin desperdicio. Externarle a nombre del Centro de Estudios Jurídicos Especializados, CEGES, las gracias por haber dado el sí para pertenecer a esta institución. De verdad que gracias a los participantes que hoy se han dado cita también. Muchísimas gracias por haber asistido y aprovechamos para recordarles que solo obtendrán el certificado aquellos que puedan asistir también al día de mañana. Así que diríjanse a su correo mañana a las 6 de la tarde igual y accedan al link para esa actividad. No dejen de acompañarnos, que Mayra y Marisol estarán por aquí para ofrecernos de sus conocimientos. Igual, nuevamente les compartiremos en el chat el formulario, se los acabamos de enviar, para que puedan completarlo. Recuerden ser cuidadosos con los datos que suministren, porque de ahí serán tomados para el certificado. Y nada, decirles que realmente nos sentimos agradecidos y es un placer para nosotros contar con que hayan participado en esta actividad. Síganos en las redes sociales para que se enteren de las demás actividades que tenemos para ustedes y nos vemos por aquí mañana. No sé si Mayra o Marisol quiera
motivar la asistencia del día de mañana también? Bueno, para mañana tenemos un plato fuerte de casos relevantes que tienen que ver con derechos humanos clave, de los cuales la Corte se ha pronunciado. Y aquí vamos a poder palpar todas estas explicaciones que en el día de hoy le hemos dado a cada uno de ustedes. Y creo que con los precedentes es que la gente se apasiona con este tema de los derechos humanos, porque realmente ahí es que puede evidenciarse cómo puede determinado derecho que uno a veces quizá ni siquiera piensa que se le está vulnerando, puede ser protegido por este tipo de mecanismos. Así que los esperamos a todos mañana, porque mañana el día va a estar bastante interesante, y agradecerles a cada uno de ustedes la paciencia, ¿no?, del tiempo, y al CEGIS por esta importante actividad, y a todo su equipo. Bueno, pues reiteramos las gracias y nos despedimos, no sin antes desearles a todos una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao.